días, compañeros, muy buenos días. Espero en Dios Todopoderoso se encuentren bien. No sé si alguien me puede ayudar a confirmarme si se está escuchando el audio, por favor. Perfecto. Sí, sí, le estamos escuchando. Muy bien. Solamente déjenme hacer unos ajustes acá de configuración y comenzamos ahorita. Ok, antes de comenzar me gustaría que por favor todos, igual lo puedo hacer acá, pero que puedan silenciar lo que es el micrófono de los dispositivos para poder dar inicio a lo que es el webinar. De antemano, los felicito a todos y un gran saludo a todos los docentes. De las diferentes modalidades del Departamento de Islas de la Bahía, así como el Departamento de Gracias a Dios, donde no sé si está la directora departamental de educación de ese departamento de Gracias a Dios. Un gran saludo. El licenciado Elman Antonio Rodríguez, que es el director departamental de educación de este departamento, se va a conectar en unos breves minutos. Me estaba haciendo saber él que tenía una diligencia personal. Eh, pero bien, vamos a comenzar entonces. Uno de los temas, a ver, creo que hay un compañero, el ingeniero Giovanni Barrera, a ver si me puede ayudar a admitir a las personas que están ingresando a la sala. No sé si él está en línea ahorita. Bien, compañeros, vamos a comenzar entonces el tema sin más preámbulos. Hay mil disculpas. Habíamos dicho de que iba a comenzar a las 9. Y vamos a terminar a lo que son las 10 para respetar los horarios. Realmente es un tema de mucho interés en la cual considero que vamos a aprender muchísimo relacionado con lo que son los riesgos y seguridad digital para docentes en la educación virtual. Y es que muchas personas estamos viendo lo que es el ciberbullying y otros temas de interés, pero cuando nosotros relacionamos estos temas exactamente con el docente, hay personas o ya he estado en muchos conferencistas, colegas conferencistas de España, de aquí con Claudio Caraciolo, Yolanda Corral, con los que han estado exactamente en los webinars que le hemos estado dando seguimiento. Este tema que vamos a tocar es de mucho, pero de mucho interés y espero que podamos aprender todos, ¿no? Así que lo vamos a hacer un poco interactivo y pues vamos a compartir la pantalla de la presentación que tengo para que ustedes lo puedan ver. Me hacen saber si lo están viendo, por favor. Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Como les hacía saber, el tema Dirección Departamental de Educación de Islas de la Bahía es el que está gestionó exactamente, que valga la redundancia, este webinar en el que considero, como les hacía saber anteriormente, que vamos a aprender muchísimo. Soy el licenciado Defor Wilfredo García, licenciado en Informática Educativa, maestrante en Ciberseguridad de la UTH Florida University, en la universidad que está en Florida. Y vamos exactamente a comenzar. Primero, antes que todo, vamos a ver lo que es, por ejemplo, estos temas que son educación virtual. ¿Qué es la educación virtual? Ventajas y desventajas de la educación virtual. Riesgos en la educación virtual, que ese tema va a ser, considero, uno de los más importantes. Y vamos a ver algunas prácticas para la obtención de una calidad educativa segura en lo que es la educación virtual. Primero vamos a ver exactamente de qué es esto de lo que es educación virtual. Cuando nosotros hablamos de educación virtual o bien le llamamos también como e-learning, también conocido como enseñanza, sí, ¿verdad? En línea, hace referencia al desarrollo de las dinámicas de enseñanzas, aprendizaje, que es realizado de forma virtual, o sea, es decir, un formato que ya existe, un formato educativo en donde los docentes y estudiantes puedan interactuar en diferentes espacios de manera presencial.
cuando nosotros miramos en la próxima diapositiva, vamos a ver las ventajas y desventajas de una buena educación virtual. Un número uno es que los alumnos tienen esa disponibilidad, los horarios de 24 horas al día. Cada estudiante puede establecer su propio horario según las diferentes actividades que realiza, permitiendo aprender cuando quiera y en lugar que quiera, evitando la rigidez del tiempo y espacio. Y es que hoy en día sabemos que nuestros alumnos sin ningún tipo de problema se convierten por medio de esta modalidad autodidactas o aplican lo que es la pedagogía autogestionaria. Y eso es muy importante, los alumnos aprenden cada día más. Que existen riesgos grandísimos, sí. Riesgos muy grandes que posteriormente los vamos a ir viendo, los riesgos que existen, ¿verdad? En ella. No solamente para los alumnos, sino para nosotros también. Otra de las ventajas también es que el estudiante es activo. Activo de repente lo vamos a decir así entre comillas, porque de repente tiene que haber exactamente ese material didáctico que nosotros proporcionamos en las diferentes plataformas, tiene que ser bastante, tiene que tener un buen diseño, no solamente esos textos que los alumnos los lleven a poder aburrirse, ¿no? El aprendizaje se centra en los estudiantes. Esto ya no se limita a recibir información del profesor, sino que también ellos son los responsables de la construcción de los conocimientos que adquieren, ya que marcan su propio ritmo de aprendizaje, bien como les hacía saber, ¿verdad? Que se vuelven autodidactas también. Otra formación, la educación virtual desarrolla la capacidad de pensamiento crítico, sin duda alguna, destrezas de investigación y análisis de información, uso de herramientas tecnológicas, además de las destrezas para resolver problemas prácticos. Ya, lo más preocupante de esto no solamente se convierte en las grandes ventajas, que de igual manera al aplicar, por ejemplo, nosotros podemos decir, podemos crear nuestros propios criterios sobre estas ventajas que tiene la educación virtual, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en estos tiempos, pero las desventajas son preocupantes también. Y vemos exactamente que dice que el acceso no es igual. Desafortunadamente, en Honduras tenemos exactamente ese problema todavía, en el que realmente hay lugares o comunidades donde el Internet no llega con esa potencia necesaria para poder entrar a una plataforma ya y poder ser autodidactas, incluso utilizar exactamente el Internet. Las limitaciones técnicas, desconexiones, imprecisiones se convierten en unas desventajas de la educación virtual, porque las personas a la hora de entrar a una aula virtual, no a una aula digital, porque son diferentes, y quiero que más adelante vamos a tocar ese tema, la diferencia entre un aula virtual y una aula digital. Entonces, al entrar a una aula virtual, que precisamente puede ser esta como las que nos encontramos actualmente ahorita ustedes y yo, existe esta gran desventaja que ahorita se puede ir el fluido eléctrico y se paró todo. Ya los proveedores de internet de igual manera pueden llegar a tener problemas, la cual igual manera yo voy a sufrir ese daño y de igual manera se va a cortar todo esto. Las fallas técnicas que pueden interrumpir la clase sin duda alguna. La comunicación de red y la vía excedente de los alumnos puede desviar la atención de los alumnos. Sin duda alguna también miramos eso en los alumnos donde incluso están recibiendo clases mediante alguna plataforma virtual, y también están con los teléfonos. Así es que puede desviar la atención sin ningún tipo de problema. Y así los demás, para ir avanzando rápido, altos costos del material de los equipos, de la producción del material. Ahí vemos otros, puede ser lenta y por lo tanto es motivadora, muy cierto también. Y así como pueden ver los demás, los materiales pueden no estar bien diseñados y confeccionados, y es exactamente ahí donde el alumno llega a aburrirse, cuando los materiales no están bien diseñados y no están bien confeccionados, sin duda alguna. A ver, escasez de docencia a nivel mundial. Solo un tercio de los profesores que dictan clases virtuales han sido entrenados para la enseñanza por medio de plataformas digitales o a la hora de utilizar una plataforma virtual. Y eso sí es un problema serio. De hecho, he conocido a colegas que tienen problemas incluso para poder entrar a una plataforma virtual y poder interactuar con los alumnos por medio del internet, ¿ya?
esa es una de las grandes, de las ventajas y desventajas. Aquí viene un tema muy interesante que me gustaría que todos le prestáramos muchísima, pero muchísima atención. Es acá exactamente donde me he especializado en los riesgos en la educación virtual. Y para ello, vamos a ver exactamente esto. Datos personales. ¿Qué es un dato personal? Es toda información sobre una persona física. Toda información sobre una persona física que permite de forma inequívoca identificarla o hacerla identificable de forma directa o indirecta. Tiempo atrás habían datos que a nosotros nos identificaban como el nombre, domicilio, teléfono, cumpleaños, número de identidad, ya tarjeta de crédito, ya en la antigüedad, vamos a decirlo así, en los años 80, todos estos datos nos identificaban todos, pero hoy en día ahora existen otros, otros conceptos o frases o palabras que también nos identifican de manera digital como las direcciones IP, redes de datos, biometría, cookies, los smartphones, colegios, perdón, registro de colegios, virtualización en la nube, Internet de las cosas, registros de colegios. Sabemos exactamente de que e incluso cada vez que nosotros entramos a una plataforma digital tenemos que poner nuestro registro, nombre completo de repente a la hora de registrarnos, ¿verdad? Entonces eso realmente nos convierte en personas digitales. Posteriormente vamos a ver lo que son la ciudadanía digital, así como de forma presencial actualmente. De forma social cumplimos con algunos requisitos sí, algunos requisitos para poder ir a un banco que nos, ir a hacer una transacción y nos tenemos que entregar nuestra tarjeta de identidad. Así existe exactamente en la ciudadanía digital cuando queremos hacer exactamente de igual manera alguna transacción. Tenemos que proporcionar algunos datos que eso lo vamos a tomar en cuenta más adelante en algunas recomendaciones que les voy a dar. Metadatos. Conjunto de datos que describen el contenido informativo de un recurso, es decir, la información que describe otros datos. Esto tiene que ver exactamente, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a tomar una foto, usted de su teléfono llega a tener, a tomar una foto, usted desde que la toma ve exactamente una imagen. Frente ve una imagen, usted dice qué bonito y todo, pero detrás de esa foto existe un EXIF que este EXIF contiene en realidad datos muy valiosos y muy importantes, como por ejemplo cuándo fue tomado esa foto, de qué teléfono fue tomado, qué fecha, cuáles eran los megapíxeles, si se modificó exactamente esa foto y entre otras cosas, mucha, pero mucha información que está detrás exactamente de esa foto. Entonces, problema es cuando de repente se quiere, imagínense que esas fotos se envían los diferentes redes sociales, ya estamos hablando, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, y de repente 2 años después llegan donde mí y me dicen, fíjate que yo me acabo de tomar esta foto, necesito de que la pongas ahí. Yo bien, sin ningún tipo de problema, puedo ver si fue tomada de forma inmediata, si fue modificado el archivo, cuándo y la hora y etcétera de cada eso. Entonces, de este archivo, ¿no? Entonces, esto para que lo tomen en cuenta en qué consiste lo que es el metadato. La cosa es que todos estos datos a nosotros nos representan. Todos estos datos que los que acabo de mencionar ahorita nos representan sin duda alguna, pero es muy importante de que sepamos que esos datos que a nosotros nos identifican y que nos representan tienen que cumplir exactamente estas tres características, ya que se convierten en las propiedades de la información. Y número uno es que nuestra información, nuestros datos tienen que ser totalmente íntegros, o sea, de que no se pueda cambiar.
Quienes tengan nuestros datos, a quienes nosotros le proporcionemos nuestros datos, tiene que tener exactamente esta característica y tiene que ser totalmente íntegro, que no pueda ser modificada, que no pueda ser alterada. Número 2, que tenga la disponibilidad, que nosotros podamos disponer de esos datos a cualquier hora, las 24 horas del día, 7 días de la semana. ¿Ya? Y de esa forma, y que esté disponible, ¿verdad? Que esté disponible. Y el número 3, que sea confidencial. No todas las personas tienen que tener acceso a nuestros datos o a nuestra información. Y esa es la característica número 3. Me permiten ahorita, solamente déjenme... Bien, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Logran escucharme, sí? Sí, muy bien. Sí, 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 se Perfecto. escucha. Muy bien. Sí, sí, muy bien. Muy bien, los errores más frecuentes, diagnósticos médicos se pasan por WhatsApp y es que eso es un problema. Imagínense que para poder llegar exactamente al médico especialista en de repente un examen que tengan que hacernos en la cabeza, un encefalograma, una tomografía, un TAC cerebral, son datos e informaciones muy delicadas que muchas veces se pasan por WhatsApp y de repente nosotros se lo damos al enfermero, el enfermero se lo pasa al del secretario para que lo pase y así sucesivamente y lastimosamente nuestra información personal pasa por muchos, incluso dispositivos personales de otras personas y eso en lo personal incluso debería ser hasta castigado por la ley. Esto como los diagnósticos médicos y no solamente por WhatsApp, sino por miles de personas. Comienzan o terminan un curso y de igual manera al comenzar se les piden el número de identidad que se convierte en un en un dígito muy valioso para cada uno de nosotros. Esto porque es un número único y esto nos representa o nos identifican ya de manera objetiva. Porque la cosa es que pueden haber muchos Carlos Garcías, o mi nombre, Deford García, es que pueden haber muchos, pero es que este número de identidad es exactamente único, la cual tenemos que ser como que un poco más celosos en ese aspecto a la hora de poder proporcionarlo, y es que muchas personas no lo hacen, pero sí es importante y posteriormente vamos a ver el motivo por la cual se considera muy importante el pensar en dar nuestra información personal. La lamentada llamada modo de prueba de vida, que hoy en día incluso muchas agencias le piden a uno tomarse una foto con su número de identidad al lado, se pone en la cámara aquí así y el número de identidad y usted exactamente aquí para ver si en realidad es usted, porque hoy en día de igual manera muchas personas han fallecido y pueden utilizar el número de identidad o la identidad para poder hacer otras o poder delinquir de manera digital, sin duda alguna. Miramos exactamente en la siguiente diapositiva que tenemos derecho a preguntar sin duda alguna, compañeros. Miren, derecho a preguntar dónde se guardan nuestros datos. A la hora de usted ir exactamente a hacer una diligencia a algún banco, le preguntan tantos datos como a dónde vive, su número telefónico, a cuántos hijos tiene, para qué ocupa el dinero, si tiene negocio o no, quién es su esposa, quién no es su esposa, y etcétera. Tantos datos que le preguntan a uno de manera minuciosa que en su momento uno se pregunta, bueno, y ahora solo falta que me pregunten, pues, qué calcetines ando, ¿no? Y entre otras cosas. Bien, entonces sí, pero sí tenemos derecho a preguntar dónde se guardan mis datos. Te puede preguntar eso, por cuánto tiempo se guardan esos datos. ¿Para qué exactamente se guardan esos datos? Usted le puede preguntar sin problema, porque tenemos ese derecho, con quiénes se comparten nuestros datos, cómo y cuándo se van a eliminar nuestros datos de esa base de datos donde él va a guardar esa información. Si a nosotros, compañeros, no nos pueden responder exactamente estas 5 preguntas, no deberíamos de dar nuestra información. Y les reitero, si a nosotros no nos pueden responder estas 5 preguntas que se convierten clave a la hora de tabular nuestros datos, entonces nosotros no deberíamos de dar nuestra información para nada. Bien, ¿qué sucede en los colegios?
permítame, acá tenemos, ¿qué sucede en los colegios, universidades? Si nos pueden responder estas preguntas. Debemos tomar mucha precaución porque así como es importante lavarnos las manos, caminar con nuestro gel de manos y hacer un distanciamiento social, es importante que cuidemos nuestros datos porque si no nos va a llegar, yo le puse un COVID digital, COVID-19 digital y estaremos arruinados sin duda alguna. Y es que el error número uno que cometen muchas personas dicen, yo no uso WhatsApp, no uso Facebook, no uso Internet. Y ese es el motivo por el cual digitalmente a mí no me pasa nada, no me puede pasar nada, ¿ya? Y ese es un error muy grande esto debido a que lastimosamente todos nos hemos convertido en personas digitales. Todas las personas. Tengo mi abuela que tiene ya 73 años, que ella yo creo que no sabe ni qué es WhatsApp, la amo muchísimo, no sabe qué es WhatsApp, pero ¿qué es una persona digital? Sí, claro que sí. En su momento ella iba a hacer muchas gestiones bancarias y toda esa información sobre su teléfono y todo está en una base de datos, están en los diferentes, esa información la puede tener las personas que están en los bancos, ¿no? Que gestionan estos sistemas de información y pueden ver los datos tabulados de cada uno de los usuarios de ese banco. Entonces, si es una persona digital, claro que sí es una persona digital. El error número 2, compañeras, esto es muy importante. No pidamos videos, fotografías, imágenes de los niños haciendo tareas, bailando, haciendo danza, hacer ejercicios. Si no pueden responder las preguntas, las 5 preguntas anteriores que lo vimos en el slide anterior. Y lo voy a volver a repetir. Eso es, de hecho, eso es, bueno, más adelante les voy a explicar exactamente y les voy a compartir unos archivos también que habla sobre la protección de datos personales aquí en Honduras, sobre unas leyes que protegen la privacidad de datos personales, incluso de menores de edad. Lo estuvimos estudiando hace poco con unos compañeros de la universidad, de la UTH Florida University, donde lastimosamente aquí en Honduras, en España sí, en España está muy regido y se respeta muchísimo eso, muchísimo, y es penado, pero aquí en Honduras tenemos un poco de problemas en eso porque no hay cláusulas definidas o 100% o a ver, llamarles que estén bien regidas a lo que es la protección de datos personales. Así de que, pero una recomendación muy sana es no pidamos exactamente esas fotografías con la cara y todo eso y tómese un video haciéndose una clase de educación física. Y es que el problema está en, como les reitero, si no podemos responder esas 5 preguntas anteriores, entonces realmente no deberíamos de hacerlo. Yo creo de que si van tomando datos, a ver, lo vuelvo a repetir, ¿dónde se guardan mis datos? Por cuánto tiempo se guardan los datos, para qué exactamente se guardan los datos, con quiénes se comparten los datos, cuándo y cómo se eliminan exactamente esos datos. Si no podemos responder esas 5 preguntas, entonces no le pidamos exactamente esas fotografías o videos a los alumnos porque se convierten en datos personales y datos sensibles. ¿Que hay diferencias? Sí, y posteriormente lo vamos a ver, pero se convierten en los dos, en datos personales y datos muy sensibles de los alumnos. Y estos datos pueden ser sin duda alguna alterados por personas que manejan un alto nivel en lo que es diseño gráfico. Y no solamente para eso, también existen muchas cosas ocultas hoy en la deep web, no en la surf web, sino en la deep web, que estos videos sin ningún tipo de problema parecen mentiras, pero incluso se tabulan esa información o estos videos por muy inofensivos que parezcan para poder ser vendidos. Ya sigamos entonces. Realidades. A ver, Sandra Díaz, vamos a aceptar a Sandra Díaz acá. Realidades. ¿Qué colegios, universidades nos pueden responder estas preguntas? Muchas veces nos confundimos en las nuevas realidades, mezclamos lo real y lo virtual. ¿Serán clases virtuales? Aquí es donde quería llegar anteriormente. ¿Serán clases virtuales las que nosotros estamos dando? No.
son clases digitales. Aunque voy a mencionar esto y voy a dar una explicación muy objetiva sobre lo que es clase virtual y clase digital. Cuando nosotros hablamos de clase virtual, estamos hablando de la interacción con un alumno que realmente aquí en Honduras o la mayoría de los centros educativos utilizan estas plataformas como Zoom, Google Meet, existen otras que se me escapan, muchas para poder, incluso el mismo Skype, para poder interactuar con los alumnos. Esta se convierte en una clase virtual. Ya cuando, de hecho, ahorita utilizando esta plataforma, nosotros estamos, por ejemplo, podría llamarse así como una clase virtual. ¿Cuándo se convierte digital? Se convierte digital o una clase interactiva digital cuando nosotros comenzamos a interactuar por medio de una plataforma que tiene diferentes herramientas para la interacción entre docente y alumno. Pero es que esta plataforma tiene diferentes herramientas. Número uno de ellos puede ser, por ejemplo, el postear una infografía o poder ver los materiales didácticos. Nosotros como docentes podemos poner materiales didácticos ahí, que haya una rúbrica establecida dentro de esta plataforma digital para que el alumno pueda guiarse. Entonces, esta es exactamente la diferencia entre la clase virtual y la clase digital, y es que usted ahora en adelante podrá decir qué es lo que usted está dando, si son clases virtuales o son clases digitales. Actualmente los centros educativos y los docentes, nosotros no tenemos estas plataformas digitales porque los costos muchas veces son un poco elevados cuando se mandan a hacer y llegamos a obtener nuestra propia base de datos, pero existen algunas en la internet que son totalmente gratuitas. Por ejemplo, la de Edmodo se convierte en una plataforma digital para la interacción con los alumnos. Está Edmodo y está, por ejemplo, Classroom también, que es propiedad de Google, y toda esa información puede ser guardada en un hosting en la nube, e incluso las tareas de los alumnos se envían exactamente a esa carpeta de Google, ¿ya? Entonces, Classroom es una de las opciones también que nos da la facilidad de poder interactuar con los alumnos. En este siglo se une el Internet más la informática y la computación, que se divide en tres realidades. Miremos acá, la realidad física, que muchas veces, que todos la conocemos sin duda alguna, es cuando esa interacción con el alumno de manera presencial. La realidad digital, cuando lo hacemos ya no físicamente, sino utilizando algún dispositivo, ¿ya? Y está la realidad digital, que en este caso ya es la que utilizamos todos en estos tiempos ya de esta pandemia que ha venido a afectar a nuestro país y todo el mundo. Realmente llegamos a interactuar con los alumnos con esta realidad digital, y que usted lo puede investigar posteriormente para que puedan tener un concepto más amplio de ello, pero les hago saber que se convierte en la interacción utilizando la realidad física y la realidad digital. Un ejemplo muy claro de ello es cuando les hago saber que si pierden su teléfono se darán cuenta que perdieron la parte física del móvil, pero también existen trabajos de nosotros que tenemos en nuestros teléfonos. Está nuestras fotos, nuestros videos, trabajos de nuestros centros educativos y etcétera. Entonces, si pierden eso, se darán cuenta que ahí se cumple esta realidad digital, ¿no? Que es la parte física y la parte digital ya combinada. Miramos exactamente la otra diapositiva, la problemática. La problemática con la que nosotros nos encontramos ahorita. A ver, este cambio de realidades trae muchos problemas en los servicios contratados en Internet, los llamados redes sociales. Y es que quiero que le prestemos mucha atención a esto. Lo voy a volver a repetir porque quiero que le presten mucha atención. Este cambio de realidades trae muchos problemas en los servicios contratados en Internet, los llamados redes sociales. No se convierte totalmente en una red social, compañeros. Recuerden de que estas redes sociales son servicios contratados. Ya nosotros contratamos exactamente ese servicio de postear una foto, etcétera. Y es que ustedes dirán, ¿cómo es eso? Explíquenos mucho mejor de esto. Recuerden de que
nosotros pagamos a Facebook. Desde que usted abre una cuenta en Facebook, usted le paga a Facebook. Todos los días que usted postea algo en Facebook, usted le está pagando a Facebook. ¿Con qué le está pagando? Con su información, con sus datos, con sus mensajes que publica, con sus fotos, con sus videos, con hacerle saber a Facebook cuáles son sus gustos, con hacerle saber a Facebook exactamente quién es su hermano, quién es su tía, quién es su abuela, cuándo murió su familiar y etcétera, etcétera, etcétera. Y es que cuando nosotros le decimos a Facebook, acepto, está bien de pagarte de esa manera, cuando usted se registra y sin duda alguna usted le da a aceptar porque nosotros no leemos el contrato que ellos, antes de darle a aceptar, aparece un contrato donde nos hace saber Facebook de que todo lo que usted publica no es de usted, sino es de ellos. Y es que usted puede borrar todo lo que quiera, pero queda en la base de datos de Facebook, ¿no? En este caso, hace muchos meses atrás, cuidábamos a nuestros hijos y jóvenes en el uso desmedido de Internet. Ahora los soltamos, compañeros, al bosque sin herramientas, sin armas, y los dejamos ahí para que sobrevivan. Lastimosamente es una problemática que ha venido a afectar muchísimo a nuestros jóvenes alumnos e incluso hijos, compañeros. Esto debido a que los alumnos, algo en lo que no he estado 100% de acuerdo, de hecho estuve hablando con la psicóloga Suyapa Gutiérrez, que le mando un saludo, no sé si ella está conectada, y ella me decía que eso le afecta mucho a los niños hoy en día. A las 7 de la mañana muchas veces ellos se conectan a Zoom para poder interactuar en una clase con su docente, pero es que a las 8 sigue con otra, a las 9 otra, y así están. De repente los dejan descansar una hora y les dicen en la tarde nos volvemos a conectar con el otro docente porque son muchas clases, y así a las 3 de la tarde están terminando. Y es que me consta porque conozco casos incluso en este departamento donde se está interactuando con los alumnos de esa manera. Ya a las 2, 3 de la tarde ya están tranquilos, sin clases, para que descansen el tiempo que resta de la jornada. Pero es que, ¿qué pasa? Les dejaron tareas a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, 2 de la tarde, ya otra vez encienden el teléfono o la computadora para poder hacer las tareas. 5, 6 de la tarde, ya terminaron 5 de la tarde de hacer sus tareas, pero es que dicen, ahora necesito relajarme, quiero ver televisor, quiero ver mi programa favorito o bien voy a jugar PlayStation, y así de esa manera están todo el día en la computadora o en el teléfono, que aparte de que puede tener problemas físicos, la parte ocular se les puede dañar sin duda alguna. Es la parte cognitiva incluso también, pero aparte de eso, pueden haber muchas cosas peores. Ya en la parte de abajo dice, saben, con lo que nos estamos enfrentando no es al vicio de Internet o a quedarse ciego, sino a cosas peores, como por ejemplo, hoy las personas que practican lo que es la ingeniería social, les explico qué es ingeniería social, se convierte en el arte, ese arte y la capacidad de poder engañar a una persona mediante el uso de mediante una conversación o el uso de técnicas de hacking, uso de phishing, campañas de phishing, entre otras técnicas. Y es que en realidad pueden aplicar la ingeniería social para poder tabular datos de su hijo y datos también de usted. Uh, pueden haber lo que son los llamados, ahorita lo miramos en la próxima diapositiva, creo que lo tengo acá. Bueno, igual, esa parte lo vamos a tocar posteriormente, pero quiero que veamos exactamente la importancia de nuestros datos. Es un pequeño video que solamente dura 2 minutos solo sobre lo que es la importancia de nuestros datos. Lo voy a dejar con ello.
Bien, ¿alguien me confirma si se escuchó el audio del video, por favor? No, No. no lo escuché. No se escuchó nada. No, Eh, solamente se miró la imagen, las imágenes. Solamente las imágenes. Sí. Ok. Ok, bien, sí, creo que no vinculé exactamente el audio a la diapositiva. Bien, más que todo la diapositiva habla, perdón, más que todo la diapositiva habla sobre la importancia exactamente de los datos, muy resumido. A ver, muy resumido exactamente a lo que les estuve hablando anteriormente, ya la importancia de poder, de no dar nuestros datos con esa facilidad. Cuando hablamos de la problemática en el slide anterior, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, nuestros hijos, e incluso en nosotros como docentes, pero cuando nosotros nos enfocamos en nuestros alumnos, incluso de primaria, que tienen ya un dispositivo tecnológico, ya nos damos cuenta, por ejemplo, el sexting, el grooming y el cyberbullying, estos son ataques que subieron al más del 450% en Latinoamérica. Ejemplo de un niño introvertido que se hizo amigo de una niña, ya practica lo que es el sexting. ¿Qué es esto de sexting, compañeros? El sexting se convierte en una práctica donde una persona llega a obtener, bueno, de una manera más amplia, sexo por internet. Todo comienza por medio de mensajes y posteriormente hasta que llegan a un nivel de enviarse lo que son fotos, fotos al desnudo, fotos y videos incluso al desnudo. Em, Hace poco la Máster Yolanda Corral de España, magíster en ciberseguridad, nos hacía, bueno, hacía saber que realmente no es penado por la ley lo que es el sexting. El problema es cuando hay un desacuerdo mutuo entre ambos. Pero aquí viene el problema también mucho más grande de eso. Uno de los motivos por la cual no se debe practicar ello es porque nuestros teléfonos siempre están vulnerables. Los sistemas operativos de Android, que son los que llegan a los que son más utilizados a nivel del mundo, realmente son sistemas operativos muy vulnerables. Las personas que practican lo que es el hacking de sombrero negro hacen los ataques precisamente en estos dispositivos Android. Entonces, y de repente se utilizan plataformas como por ejemplo WhatsApp para poder hacer este tipo de prácticas y existe esa posibilidad que se pueda salir esas fotos o esos videos y hacerse público. En este caso, niños están practicando mucho lo que es el sexting y ahí entra lo que es el ciberbullying. Pero aquí viene lo que es el grooming. El grooming se convierte en lo que son, a ver, de hecho tengo un video en la parte de acá donde ustedes creo que se los puedo explicar de una manera mucho más, eh, a ver, creo que no hay necesidad de que escuchen el audio, solamente las imágenes para ellos. Y después tocamos bien el tema de lo que es grooming. Podemos verlo ahorita. Miren exactamente esta conversación entre dos personas. Una niña.
Y nosotros nos preguntamos que si se convierte en una problemática. La verdad es que sí, se convierte en una problemática muy severa, por cierto, y que se está practicando muchísimo por parte de los ciberdelincuentes el hacer grooming sin ningún tipo de problema. Utilizan software de inteligencia artificial donde puedo utilizar la cámara, pero el software hace de que yo pueda estar interactuando con la otra persona y que yo me vea totalmente un joven de 18 años, o bien le pueda estar usurpando sí, su identidad digital, ya haciéndome saber que soy Pablo y usted me puede estar viendo y todo, pero detrás de ese software existen otras cosas, otras realidades de las que estuve mencionando precisamente ahorita. Y es uno de los motivos por la cual tenemos que ser celosos con lo que es la identidad digital. Y es que también los alumnos o jóvenes pueden sufrir lo que es el ciberbullying también, que consiste exactamente en lo que vemos en la imagen, en la tercera imagen de acá. Pueden ver este tipo de acosos no sexuales, se puede convertir sexual también, pero esto es subido exactamente a la internet o en las diferentes redes sociales donde lastimosamente miles y miles y miles de jóvenes niños han decidido quitarse la vida incluso a causa de lo que es el sexting, el grooming y el cyberbullying. Y es que es muy importante que le prestemos muchísima atención a eso porque sí nos está afectando mucho a nuestros jóvenes hoy en día, compañeros. Bien, a ver, seguimos. Protección de datos de niños, jóvenes y docentes en clases digitales y entorno familiar. A ver, este documento que ven exactamente en pantalla, la cual lo voy a leer para que posteriormente podamos discutirlo hasta igual una vez que termine la conferencia. Si tienen alguna pregunta para que podamos discutirlo, tendremos exactamente 5 a 10 minutos. Quiero respetar el tiempo, compañeros. A las 10 habíamos dicho, sé que tal vez hay unos que tienen compromiso, pero leemos esto. A raíz de las llamadas clases virtuales, esto digo clases virtuales porque entre comillas lo puse porque ustedes ya sabrán cuáles de los dos están dando, si son las clases virtuales o la interacción de clases por medio de una plataforma digital, o sea, clases digitales. A raíz de las llamadas clases virtuales y las diferentes exposiciones y situaciones escolares que estamos atravesando por la pandemia a nivel mundial, algunos docentes en su estilo y de acuerdo a su creatividad están brindando a sus alumnos clases con herramientas tecnológicas digitales. Algunos piden utilizar el WhatsApp como plataforma, que no está mal. Ya, claro, no está mal, pero tenemos que ponernos de acuerdo con las 5 preguntas que mencionamos en el slide anterior, ¿verdad? Que espero que de igual manera lo hayan anotado, porque incluso un alumno podrá tener el derecho de hacernos exactamente estas preguntas a nosotros, ya las 5 preguntas que le habíamos mencionado. Entonces, no está mal lo que es el uso de lo que es el WhatsApp como plataforma complementaria plataforma de videoconferencias como Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, por cierto. Por tanto, nos veremos en la obligación de expresar ciertos lineamientos al respecto, como por ejemplo esto es muy importante y que todavía yo no sé si las autoridades en Honduras están considerando tomar en cuenta mucho esto hoy en día porque se está utilizando mucho lo que son las plataformas digitales y no sabemos exactamente hasta cuándo vamos a retornar o vamos a dejar de utilizarlo. Pero hablamos sobre qué marco legal los colegios o escuelas utilizan o favorecen el uso de WhatsApp como plataforma de comunicación entre menores de edad y profesores. Y escuchemos eso, ¿bajo qué marco legal las escuelas utilizan lo que es el uso de WhatsApp como plataforma de comunicación entre menores de edad y profesores? Número 2, ¿existe algún reglamento para que se protejan los datos de los niños y jóvenes menores de edad que se encuentran en los celulares y computadoras de los docentes al recibir mensajes, fotos y videos o comunicación que incluyan datos personales o datos sensibles de los menores de edad, teniendo en cuenta que le piden como tarea escolar que envíen su rostro en la foto y sus filmaciones en los videos, como por ejemplo en las clases de educación física? Ese reglamento no existe,
pero eso es una pregunta que queda exactamente en el aire para que posteriormente haya una autoridad competente que nos pueda ayudar con esto, ¿no? Mientras tanto, he leído muchísimo sobre el reglamento, el código de la niñez incluso, y que se lo voy a mandar en PDF posteriormente, terminando lo que es el webinar, para que lo puedan leer todo. Me lo tuve que comer todo en realidad, ese documento, y no miré algo muy similar exactamente a este. El número 3, ¿debería de existir un documento? Preguntamos, si debería existir un documento o contrato de confidencialidad junto a un marco de privacidad entre los responsables de cada institución educativa pública o privada para el manejo de datos sensibles de los niños y jóvenes menores de edad. Mi respuesta es que sí, es que debería de haber un documento, pero ¿lo hay? No lo hay. Ustedes saben, compañeros, que no existe exactamente ese documento. En el 4 es, debería existir un documento base o contrato marco entre la empresa que brindan las plataformas de videoconferencia como ser Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, etcétera, ¿verdad? Donde se aclaren los alcances de la recolección de datos que se produce en el uso de esta. ¿Debería existir ese contrato? La respuesta es sí, pero no lo existe, porque realmente estas empresas no están pensando exactamente en la educación, sino de que están pensando, aunque existen contratos gratuitos y de paga, donde se supone que en Zoom, una vez que usted paga la plataforma, existen algunos ciertos niveles de protección y seguridad, pero realmente se convierten todos vulnerables al final, porque nosotros somos los que manejamos, porque hay personas le pueden ofrecer mucha privacidad. Hace poco hablábamos con un compañero también que me decía, Defor, tu casa puede ser muy segura, puede ser demasiado, estábamos hablando sobre qué es la ciberseguridad o la protección de datos, puede ser la casa más segura del mundo. ¿Y tú crees que esa casa es totalmente hermética? Y le digo, sí, claro. Si es la casa más segura del mundo, puede ser hermética. Me dice, hay un problema más grande y el problema vas a ser tú. Porque el problema está en que existe la posibilidad de que tú o una de las personas que esté pueda abrir o tenga esa necesidad de abrir un día la puerta, y ese va a ser el problema, o sea, de que la llave de esa casa la tienes tú. Entonces, realmente nuestra casa puede ser muy segura. En este caso, nuestras redes sociales podemos aplicar el uso del aplicar lo que es la seguridad o poner oculto nuestros datos, etcétera, pero el uso desmedido o el mal uso en las redes sociales se convierte en un arma muy destructiva para los ciberdelincuentes. El número 5 creo que tenemos, a ver, el número 6 creo que vamos, no, 5. Debería una circular o normativa que permita a los docentes de instituciones educativas pedir fotografías o videos de estudiantes mediante aplicaciones como ser WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, para poder realizar una validación de las tareas entregadas, así como medidas de seguridad para la recepción de las imágenes y videos que incluyan a niños y jóvenes menores de edad. En este caso, siempre he pensado de que tiene que existir esta plataforma digital, no solamente el aula virtual, sino que la plataforma digital eh, directamente de la empresa o centro educativo para poder recolectar estos datos y que no sea de terceros. Ya, por ejemplo, en el caso de Edmodo, los alumnos podrán poner sus videos y todo ahí, pero esa información no viene siendo exactamente del centro educativo ni del alumno, sino de que ya son de terceros. Y es que lo podemos utilizar a nivel del mundo, pero es que esa información, aparte que pasa también por diferentes proveedores y servidores, llega a un servidor en Miami, y es que nadie sabe qué hacen con nuestra información. Bueno, que tengo exactamente conocimiento de lo que hacen, sí, posteriormente se lo voy a hacer saber. Tenemos exactamente en el punto número 7. ¿Qué personas o empresas tienen acceso a los datos descritos en el punto número 6? Ahorita lo que vimos en el punto número 6.
¿Para qué se revisan los datos descritos en el punto número 6? ¿Y con quiénes se comparten los datos descritos en el punto número 6? Esa es una pregunta que tenemos que preguntarnos, que valga la redundancia por los términos repetitivos. Tenemos que hacernos con quiénes se comparten nuestros datos, hombre. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Cuándo se van a borrar? ¿Cuál es el objetivo de que empresas tengan exactamente nuestros datos? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que cuidar yo de mi identidad digital? ¿Cuál es el problema al final? Veamos esto desde este punto. ¿Cuál es el problema si al final obtienen una foto de mi hijo o que sepan todo de mí? Al final a mí no me importa. Ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Número 8. ¿Existe diferencia entre datos personales y datos digitales? Un dato personal puede ser un dato incluso que no nos comprometan. Ya un dato como, por ejemplo, mi nombre es Wilfredo García Álvarez. Un dato sensible, pues un dato comprometedor, un dato o una información totalmente sensible, como por ejemplo, si yo le doy a usted el PIN de mi tarjeta de crédito, mi número de tarjeta de crédito, eso se convierte en un dato, una información sensible, muy sensible, porque usted me puede llevar a la quiebra. En realidad, si yo le doy exactamente todos mis datos sensibles. Ya, entonces imagínense las personas o ciberdelincuentes que todos los días intentan obtener los datos sensibles, que ese es el final, el objetivo, los datos sensibles de las personas. Número 9, tenemos algunas empresas pusieron sitio web con formularios de inscripción en estos tiempos. ¿Quién es el responsable directo del tratamiento de la información recolectada en esos lugares? Y es que nosotros hoy en día nos hemos inscrito a un montón incluso de cursos y que nos piden mucha información, número de identidad, pero decimos, ¿quién es el responsable directo del tratamiento de información recolectada en esos lugares? Eh, Incluso yo, ¿verdad? Me he inscrito a varios. Pero realmente tenemos nosotros esa potestad o ese derecho de hacer las 5 preguntas que nosotros mencionamos en el slide anterior. En el número 10 dice en base a algunos argumentos, en estos argumentos, algunos padres de familia, sin duda, ¿verdad, compañeros? Podrían negarse a enviar fotos, videos y otros contenidos, datos personales que hagan a sus hijos identificables o vulnerables en las redes sociales o mediante el uso de la internet. Y más aún que los docentes no le hagan valer sus tareas por no hacerlas. Eso es un problema. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos que ser muy delicados a la hora de tenemos que ser muy flexibles, por decir así, a la hora de dejarle trabajos a los alumnos. Esto debido a que ellos no están obligados, compañeros, a enviar fotos o videos para que nosotros podamos tenerlas en nuestros dispositivos móviles. Hay muchos que de repente no les va a gustar esto, pero es así. Número 11. ¿Por qué ninguno de los sitios web que ofrecieron inscripciones o formularios contienen políticas de privacidad y contenidos de datos? Porque simplemente esos sitios web no son de nosotros, sino que utilizamos sitios web creados por empresas que no les importa cuidar la privacidad, sino obtener los datos de todas las personas que se inscriban o que se inscriban y que ellos puedan tabular esos datos para que posteriormente puedan sincronizar otras web utilizando software de inteligencia artificial y poder anexarlas a su base de datos, como por ejemplo, ya tengo el nombre de Nelson Arturo Nulfo Martínez de Gamboa, el número de identidad, su número telefónico, y listo, porque eso se pidió en el formulario, pero sincronizan otras web para que le digan, por ejemplo, en Facebook, para que le digan también cuál es su gusto, dónde está trabajando usted, cuál es su salario y todo, y poder tener una recolección de base de datos de toda su vida entera. ¿Con qué intención? Estas para poder ser vendida. Y es que en Argentina el año pasado hay una empresa o hay empresas que trabajan directamente para eso, compañeros, para vender sus datos. Entre más completo llega a ser el dato que llegan a obtener de usted, es mucho más caro. Ya, pero sí
sépanlo que hay empresas que se dedican a la recolección de datos personales y sensibles con la intención de posteriormente venderla y hacer fechorías ilícitas por medio de plataformas digitales o por medio del hacking, poder hacer lo que son fraudes, hurtos digitales, sin duda alguna. Esas llamadas que dicen o que ustedes, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, no quiero irme acá de lo que estábamos hablando, es que no me quería ir muy... Algunos aspectos a considerar, usted dirá, ya vamos a terminar, compañeros. Usted dirá cuál es 5 minutos. Usted dirá cuál es la importancia de la protección de datos personales, de nuestros datos sensibles, de nuestra identidad digital. Ahorita lo estaba hablando. En esta imagen que ustedes pueden ver en la parte de aquí, nos damos cuenta, que existe una supercomputadora. Esa es una supercomputadora que tiene la capacidad de gestionar y manipular altas cantidades de procesamiento de datos y de datos con la intención de posteriormente, como les dije, venderlas. Y es que existen, como les dije, ¿verdad? Existen estos datos de mercado negro que se encargan de tabular toda su información, desde el menor hasta el mayor, con la intención de hacer fraudes digitales. Número 2, aspecto a considerar, los centros educativos, esto lo digo de manera muy personal, que los centros educativos deberían de generar políticas de privacidad y que protejan la información de datos personales de nuestros alumnos cuando se utilizan plataformas digitales. Sí deberían, claro que sí, compañeros, sí deberían de hacerlo. Estipular los tiempos de duración de los alumnos, de duración de los datos personales de nuestros alumnos en los dispositivos de docentes, así como en las plataformas educativas digitales. De esta forma, evitar lo que son los accidentes digitales. Y es que deberían de haber esos tiempos, ya que el director le diga a los docentes, miren, traten ustedes de tener esa información, traten de tabularla, revisarla. Somos administradores de puntos al final, pues poder calificarlo y después de eso borrarlo de forma inmediata, y más cuando existen exactamente estos videos o fotos donde pueden ser alteradas sin ningún tipo de problema por un especialista en lo que es diseño gráfico. Sin duda alguna, existe la foto de un alumno donde existe software donde solamente tengo que mostrar o poner en el software la foto de esa persona o la foto de ese niño o ese niño, y la IA, que se convierte en la inteligencia artificial, se encarga de dibujar exactamente el cuerpo entero y desnudo de ese rostro que hemos puesto en la cámara o en el software. Entonces, estos son los riesgos que tenemos que considerarlos y la seguridad, ¿verdad? Ese tiempo tenemos que determinarlos entre docentes y cuerpo administrativo de los diferentes centros educativos. Otro aspecto a considerar es que los centros educativos, docentes y padres de familia deberían hablarle más a los alumnos e hijos en este caso sobre la protección, la importancia de la protección de datos personales, así como la importancia de ello y las consecuencias que puede haber al hacer caso omiso a estas recomendaciones. De manera muy personal, me encantaría que posteriormente en la malla curricular se agregaran dos clases ligados al tema de la inteligencia emocional, compañeros, y a la protección de datos personales. Espero realmente de todo corazón, compañeros, de que hayamos tomado en cuenta exactamente los temas que pudimos ver en esta presentación y en esta mañana, que haya sido de mucho provecho y que la lleguemos a tomar en cuenta, ya de que considero de manera personal de que estamos viviendo unos tiempos muy delicados a la hora de utilizar todas estas plataformas virtuales, porque nuestros hijos y nosotros que utilizamos el Internet todos los días para la interacción con nuestros alumnos, estamos expuestos a un ataque de un ciberdelincuente sin duda alguna. De hecho, el día de mañana, para todos los docentes de informática, tenemos exactamente un webinar por parte del conferencista y máster Jesús Pacheco,
sobre lo que es hacking ético. Y en el hacking ético aprendemos a esto, a cómo defendernos de los ataques de ciberdelincuentes. Espero poder haber llenado sus expectativas, compañeros, y me gustaría, no sé si tienen alguna pregunta actualmente para poder abordarla. Si tiene alguna pregunta, me gustaría que activara su micrófono y pudiera hacer la pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Dígame, licenciada. Quisiera saber entonces qué sugerencias dan ustedes entonces en el caso de poder recibir entonces los trabajos de los jóvenes, ¿verdad? Porque nosotros tenemos actividades que ya les impartimos a ellos que ellos tienen que entregar. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera entonces que ellos puedan enviarnos esta información a nosotros sin que ellos estén obviamente pues entrando en conflicto con lo que ustedes acaban de decir? Sí, Claudia, licenciada Claudia, sí, es verdad. Claudia, fíjese de que, como le reiteraba anteriormente, uno de los objetivos o lo que tenemos que hacer nosotros como docentes es poder responder en realidad las 5 preguntas que nosotros vimos en el slide anterior. Y estas 5 preguntas se relacionaban a cuánto tiempo va a estar esa información en nuestro teléfono, ya, ¿sí me entendió? ¿Cuánto tiempo? No solamente eso, sino de que asegurarle de alguna manera, no solamente al alumno, sino al padre de familia, que estos datos van a tener, como son privados y les mencioné cuáles son las consecuencias de ellos, van a estar seguros. Yo les recomiendo una semana, incluso por más 3 días, por mucho, yo creo, 3 días de tener exactamente esos datos personales de los alumnos, porque a veces son alumnos que son 50, 60 alumnos, y tener fotografías de todos esos alumnos no creo que sea sano. Ya ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta, compañeras? Es importante que destaquemos exactamente lo que mencionamos ahorita de los riesgos que existen, no solamente para nuestros alumnos, sino también para nosotros, los riesgos que existen a la hora de exponer nuestra identidad digital. Ya existen muchísimos y ese era el objetivo incluso del webinar, pero no sé si tienen alguna otra pregunta, compañeras, para poder abordarla. Sí, no sé si tienen alguna. Vamos a hacer 2 preguntas más para poder finalizar lo que es el webinar. Bien, si no hay ninguna pregunta más, compañeros, una vez más les repito de todo corazón, espero poder haber llegado a las expectativas de lo que es el webinar. Ustedes podrán verlo en la página de Facebook también, porque está siendo grabado ahí sin duda alguna. Los voy a ver exactamente en el grupo de WhatsApp, los que se registraron de manera incluso oficial. Ahí van a estar los archivos que se los voy a enviar dentro de un momento. Los que se inscribieron también de manera oficial, que está en el grupo, a partir del lunes se les estará llegando, haciendo llegar lo que son los diplomas de participación. En PDF, por cierto, firmado por la Dirección Departamental de Educación, que ha gestionado exactamente este webinar. Y pues, sin más que decir, compañeros, fue un gran placer haber estado con ustedes. Espero que no sea la última vez también. Y Dios Todopoderoso los bendiga a todos. Feliz día.